Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí en un vídeo más. Hoy les traigo un tema que estoy segura que les va a encantar, porque involucra a dos de mis personas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja dorada de la televisión turca, y que a pesar de ya no estar juntos como pareja, siguen dejando huella en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, de algo que los conecta de una manera muy sutil, pero tremendamente emotiva. Vamos a sumergirnos en la historia de una canción que, según los rumores y las pistas que tenemos, derritió el corazón de Hande Erçel. Si escucharon bien, una canción que, de alguna manera, conectó con sus emociones y que, posiblemente, fue muy significativa en su relación con Kerem. Prepárense para un viaje lleno de romance, música y, por supuesto, mucho corazón. Vamos a desentrañar los misterios detrás de esta canción, a descubrir qué la hace tan especial y cómo logró tocar el alma de Hande. Y por supuesto vamos a especular un poco porque ¿quién no ama un buen chismecito? Pero antes de empezar a hablar de la canción, necesito que me hagan un gran favor. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y si ya son parte de esta linda comunidad, muchas gracias por estar aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, se notaba en cada escena, en cada mirada. Y por supuesto, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real. La serie Love is in the Air no solo cautivó a la audiencia con su trama romántica y sus hermosos escenarios, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. La historia de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, resonaba con el público porque hablaba de sueños, de perseverancia y sobre todo, de amor. La manera en que se miraban, la forma en que se relacionaban, todo parecía real, auténtico. Y aunque la serie tenía sus altibajos, como suele ocurrir en este tipo de producciones, la química entre los protagonistas era el pegamento que mantenía a los espectadores enganchados. La serie, por cierto, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven soñadora que ve truncados sus estudios de arquitectura cuando le retiran la beca. Desesperada por cumplir sus sueños, Eda conoce a Serkan, un exitoso empresario que, por una serie de malentendidos, le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que le financie sus estudios. Lo que empieza como un acuerdo de conveniencia, poco a poco se transforma en un amor verdadero, con todas las complejidades y los desafíos que eso implica. La serie exploró temas como el amor, la ambición, la familia y la amistad. Los personajes secundarios también eran entrañables y aportaban humor y drama a la trama. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y, por supuesto, en el mundo árabe. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno cultural, generando una legión de fans que seguían cada episodio, analizaban cada escena y compartían sus opiniones en las redes sociales. Y precisamente fue en ese contexto de éxito y reconocimiento donde surgió el amor entre Kerem y Hande. La serie les brindó la oportunidad de conocerse, de compartir tiempo juntos y de construir una relación que, para muchos, superaba la ficción. Su relación fue un torbellino de emociones, desde tiernos momentos públicos hasta románticas vacaciones. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del momento. Se les veía juntos en eventos, paseando por las calles, compartiendo momentos en redes sociales. Sus fans se deleitaban con cada foto, con cada declaración, con cada gesto de cariño. Parecían la pareja perfecta, la pareja que todo el mundo deseaba tener. Recuerdo, por ejemplo, cuando se escaparon de viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Se les veía felices, relajados, disfrutando de la playa, del sol y, sobre todo, de su compañía mutua. Esas imágenes quedaron grabadas en la memoria de sus fans, que las recordaban con cariño y nostalgia. O también cuando celebraron el cumpleaños de Hande. Kerem organizó una fiesta sorpresa para ella, llena de detalles románticos y gestos de cariño. Las fotos de ese día mostraban a una Hande radiante, feliz y enamorada. Y aunque lamentablemente su romance terminó, el cariño del público por ellos sigue intacto. La noticia de su separación entristeció a sus fans,
que habían apostado por su amor y que esperaban que durara para siempre. Sin embargo, también demostraron madurez y respeto por la decisión de la pareja. Entendieron que a veces las relaciones llegan a su fin, por más hermosas que hayan sido. Y a pesar de la separación, el cariño por Kerem y Hande no ha desaparecido. Los fans siguen apoyándolos en sus carreras, siguen pendientes de sus proyectos y siguen recordándolos con cariño y nostalgia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la canción? Bien, todo apunta a que durante su relación, Hande se sintió muy conmovida por una canción en particular. Una canción que, según los rumores, fue un regalo especial, una canción que hablaba de amor, de conexión y de la profundidad de sus sentimientos. Si bien no existe una confirmación oficial directa por parte de Hande o Kerem, las pistas son claras y abundantes. Y aquí es donde la investigación y el análisis se ponen interesantes. Una de las principales pistas es la canción Ask de Emre Altu. Esta canción, con su melodía romántica y sus letras apasionadas, ha sido relacionada por muchos fans con Hande y Kerem. La letra habla de un amor profundo, de una conexión inexplicable y de la búsqueda de esa persona especial que te completa. La canción Ask de Emre Altu es una balada romántica que se caracteriza por su melodía suave y emotiva, acompañada por una letra que expresa la intensidad del amor, la búsqueda de la persona ideal y la conexión profunda que existe entre dos almas. La voz de Emre Altu, con su tono cálido y sentimental, transmite la emoción de la canción de manera magistral, envolviendo al oyente en un ambiente de romanticismo y nostalgia. La canción comienza con una introducción musical que prepara el terreno para la llegada de la voz. La melodía, suave y envolvente, crea una atmósfera íntima y romántica. La letra, en turco, utiliza un lenguaje poético y evocador para describir la experiencia del amor. Se habla de la búsqueda, de la espera, de la conexión inexplicable que existe entre dos personas. Se menciona la importancia de encontrar a la persona que te completa, que te entiende y que te ama incondicionalmente. El estribillo de la canción es especialmente pegadizo y emotivo, con frases que se repiten y que quedan grabadas en la memoria del oyente. La música sube de intensidad en ciertos momentos, transmitiendo la pasión y la emoción del amor. La canción culmina con una repetición del estribillo y con una conclusión musical que deja una sensación de bienestar y de felicidad. La letra de Ask es como un poema que describe el amor en su estado más puro y sincero. Habla de la conexión que trasciende las palabras, de la magia que existe entre dos personas que se aman. Es una canción que invita a reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de encontrar a alguien con quien compartir la vida y sobre la belleza de los sentimientos. El hecho de que Ask haya sido relacionada con Hande y Kerem por sus fans no es casualidad. La letra de la canción parece describir a la perfección la historia de amor de la pareja. Habla de la conexión, de la búsqueda y de la intensidad de los sentimientos, elementos que estuvieron presentes en la relación de Kerem y Hande. Además, existen ciertos detalles y momentos que sugieren esta conexión. Por ejemplo, algunos fans han notado que Hande ha compartido en redes sociales fragmentos de la letra de la canción o que la ha escuchado en ocasiones especiales. Estas pequeñas pistas han alimentado la especulación y han hecho que Ask se convierta en el himno no oficial de su relación. Las redes sociales son un hervidero de información, un escaparate de la vida personal de los famosos y, también, una fuente de pistas para los fans más observadores. En el caso de Hande Erçel, sus seguidores no dejaron escapar ningún detalle. Se fijaron en cada like, en cada comentario, en cada publicación. Y entre todas esas publicaciones, destacaron algunas que contenían fragmentos de la letra de Ask o que hacían referencia a la canción de alguna manera. Por ejemplo, en una ocasión, Hande compartió una imagen en sus redes sociales que contenía una frase de la canción. La frase, que hablaba sobre la conexión y la búsqueda del amor, fue interpretada por sus fans como una clara referencia a la canción y, por extensión, a su relación con Kerem. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, llenando la publicación de mensajes de apoyo y cariño. En otra ocasión, Hande fue vista escuchando la canción en un momento especial, como en un viaje o durante una cena romántica. Los fans, que siempre están al tanto de los detalles, no tardaron en compartir la noticia en las redes sociales. Estas pequeñas pistas, aunque no confirmadas oficialmente, alimentaron la especulación y la idea de que Ask era la canción que había tocado el corazón de Hande. Es importante señalar que, aunque las pistas sean numerosas y significativas, no existe una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Sin embargo, la acumulación
Honde detalles y la resonancia de la canción con la historia de amor de la pareja han hecho que Ask sea considerada por muchos como el himno no oficial de su relación. Ahora bien, ¿por qué esta canción en particular? La respuesta podría residir en la letra, que como dije, es sumamente romántica y describe un amor intenso y duradero. Pero también podría ser por el contexto. Tal vez Kerem se la dedicó a Ande en un momento especial, tal vez la escuchaban juntos en su coche, o quizás simplemente la canción resonaba con su historia de amor. La elección de Ask como la canción que podría haber tocado el corazón de Ande podría tener múltiples razones. Una de ellas, como ya se mencionó, es la letra, que describe un amor profundo, duradero y con una conexión especial. La letra de la canción es como un espejo que refleja los sentimientos de una persona enamorada, que busca y encuentra a su media naranja, aquella persona que le completa y le hace feliz. Otra posible razón es el contexto. Es posible que Kerem le haya dedicado la canción a Ande en un momento especial, como en su aniversario, en un cumpleaños o en cualquier otra ocasión romántica. La dedicación de una canción es un gesto muy personal y significativo, que demuestra el cariño y la admiración que siente una persona por otra. También es posible que la canción haya sido importante para la pareja porque la escuchaban juntos en su coche, en casa o en cualquier otro lugar. La música tiene la capacidad de evocar recuerdos y de transportarnos a momentos especiales. Una canción que se escucha con frecuencia puede convertirse en un símbolo de una relación, en un recordatorio de los buenos momentos compartidos. En definitiva, las razones por las que Ask pudo haber tocado el corazón de Ande son diversas y complejas. Lo importante es que la canción, con su letra romántica y su melodía envolvente, logró conectar con sus emociones y resonar con su historia de amor. Y es que en realidad, no necesitamos una confirmación oficial para sentir la magia de esta canción. La música tiene esa capacidad única de conectar con nuestras emociones, de evocar recuerdos y de transportarnos a momentos especiales. Y en este caso, Ask parece haber hecho exactamente eso, conmover el corazón de Ande y recordarnos la belleza de su historia de amor. La magia de la música reside en su capacidad para conectar con nuestras emociones más profundas. Una canción puede transportarnos a momentos especiales de nuestra vida, evocar recuerdos, despertar sentimientos y, en definitiva, hacernos sentir vivos. La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Una melodía puede tocarnos el corazón, hacernos reír, llorar, bailar y, sobre todo, hacernos sentir. En el caso de Ask, la canción logró conectar con las emociones de Ande y recordarnos la belleza de su historia de amor con Kerem. La letra, con su romanticismo y su profundidad, resonó con los sentimientos de Ande y le recordó la intensidad de su relación. La melodía, suave y envolvente, creó una atmósfera íntima y emotiva, que transportó a Ande a momentos especiales de su vida. La música, en definitiva, tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, de conectar con nuestras emociones más profundas y de hacernos sentir vivos. Ask es un ejemplo de cómo una canción puede tocar el alma de una persona y recordarnos la belleza del amor. Pero no todo es especulación y rumores. También es importante recordar que tanto Kerem como Ande son artistas con mucho talento y que, a pesar de su separación, siguen cosechando éxitos en sus carreras. Kerem continúa protagonizando exitosas series y películas, mientras que Ande sigue robándose el corazón del público con su belleza y su carisma. A pesar de la separación, Kerem Bürsin y Hande Erçel han demostrado ser profesionales y seguir adelante con sus carreras con éxito. Kerem ha participado en diversas producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Sus papeles han sido variados y han demostrado su versatilidad como actor. Siempre se ha destacado por su talento, su compromiso con su trabajo y su carisma, que lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público. Por su parte, Hande Erçel también ha continuado su exitosa carrera. Ha participado en diferentes series y películas, demostrando su talento actoral y su versatilidad. Además de su carrera como actriz, Hande es una reconocida modelo y embajadora de diversas marcas. Su belleza, su carisma y su personalidad la han convertido en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo. Ambos artistas han demostrado madurez y profesionalismo al continuar con sus carreras y mantener una actitud respetuosa hacia el otro. Han evitado polémicas y se han enfocado en su trabajo. Su éxito profesional es un testimonio de su talento y de su dedicación. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir presentes. Hande demostra madurez y elegancia al manejar su relación,
y eso es algo que merece ser reconocido. La separación de Kerem y Ande, aunque fue un momento triste para sus fans, también demostró la madurez y elegancia de ambos. A pesar del final de su relación, ambos han mantenido una actitud respetuosa y han evitado polémicas. Han demostrado que es posible mantener una buena relación, incluso después de una ruptura amorosa. Este comportamiento es digno de admiración y respeto. En lugar de caer en conflictos y rencores, Kerem y Ande han optado por mantener una relación cordial y profesional. Han demostrado que es posible seguir adelante con sus vidas y sus carreras, sin involucrarse en dramas innecesarios. El cariño y el respeto entre ellos siguen presentes, aunque su historia de amor haya llegado a su fin. Han demostrado que el amor puede transformarse en amistad y que es posible mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de una separación. En definitiva, la historia de esta canción, Ask de Emre Altu, es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas maneras, incluso a través de una simple melodía. Es una historia de romance, de conexión y de la magia que puede existir entre dos personas. La historia de Ask es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas maneras. Una canción, una melodía, una letra, pueden convertirse en un símbolo de una relación, en un recuerdo de los buenos momentos compartidos. La música tiene la capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas y de transportarnos a momentos especiales de nuestra vida. La canción Ask es una historia de romance, de conexión y de la magia que puede existir entre dos personas. Es un recordatorio de que el amor puede ser intenso, duradero y lleno de felicidad. Es un recordatorio de que aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las emociones pueden permanecer para siempre, grabadas en nuestros corazones. Aunque las relaciones amorosas lleguen a su fin, los recuerdos y las emociones pueden permanecer para siempre, grabados en nuestros corazones. Los momentos felices, las risas, los abrazos, los besos, las canciones, todo eso forma parte de nuestra historia y nos acompañará para siempre. El amor deja una huella en nuestra vida, una huella que nos recuerda la belleza de la conexión humana y la importancia de amar y ser amados. Y quién sabe, tal vez en algún momento Kerem y Ande nos sorprendan con alguna revelación sobre esta canción, confirmando las sospechas de sus fans. Pero por ahora nos quedamos con la magia, con la especulación y con la certeza de que Ask logró tocar el alma de Ande Erçel. El futuro es incierto y nunca se sabe qué sorpresas nos deparará la vida. Tal vez en algún momento Kerem y Ande decidan hablar sobre la canción Ask y confirmar las sospechas de sus fans. Tal vez en una entrevista, en una publicación en redes sociales, o simplemente en una conversación informal, decidan compartir su verdad y revelarnos la historia detrás de la canción. Por ahora nos quedamos con la magia, con la especulación y con la certeza de que Ask logró tocar el alma de Ande Erçel. La canción, con su letra romántica y su melodía envolvente, se convirtió en un símbolo de su relación, en un recordatorio de la belleza del amor y de la conexión que existió entre ellos. Llegamos al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este viaje musical y romántico. Hemos hablado de Kerem Bürsin, de Ande Erçel, de la canción Ask, y de cómo esta melodía podría haber derretido el corazón de Ande. Hemos especulado un poco, nos hemos emocionado y sobre todo, hemos recordado la belleza del amor y de la música. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ask es realmente la canción que tocó el corazón de Ande? ¿Qué otras canciones les recuerdan a su pareja favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.